escritora laureada, investigadora. Realmente nos quitamos el sombrero ante ella. Habitué aquí con nosotros en Y Entonces. Tuve la suerte de conocerla hace ya varias décadas y bendito sea. Emilia Pereira, una escritora dominicana para la cual nosotros tenemos que sentirnos ultra honrados. Prístina en su trabajo, delicada, detallista como una cirujana, hace unos trabajos maravillosos para el bien de la patria. Con nosotros esta noche. Gracias, amor mío. Gracias, gracias querida por estar Taína. aquí. Wow. Me da muchísimo gusto. Tú sabes que no te puedo decir que no. Súper, súper, gracias. Aunque sea esta hora lleno de tapones, haciendo de todo. Aquí estamos. Muchísimas y me da gracias. mucho gusto Wow. siempre hablar contigo, Gracias, compartir amor mío. contigo. Te quiero mucho. Igualmente. Emilia, Cuéntame. ¿cuántos hijos tienes? El biológico es bibliográfico. ¿Cuántos libros? 11 libros, Taína, y 4 inéditos. Increíble. Sí. Ya van 11 libros. 11 libros publicados. ¿Tú sí. te recuerdas de cuando decidiste publicar tu primer libro? Vete ahí atrás, en ese momento. ¿Qué dudas te asaltaron? ¿Qué pensaste? Dijiste, sí, lo voy a hacer, lo voy a lograr, voy a tener apoyo. ¿Cómo fue en ese momento? Y transpórtalo al día de hoy. ¿Cuáles miedos se fueron y cuáles llegaron? Sí, bueno, mira, el primer libro se publicó en los 90, si mal no recuerdo, en el 94, El Crimen Verde, mi primera novela. Recuerdo. Pero yo tenía muchos años escribiendo, desde la adolescencia en Asua. Sí. O sea que cuando yo decido publicar este libro, ya vi un trayecto recorrido y esa novela, la escritura de esa novela fue... Bueno, una explosión de creatividad y un impulso creativo muy fuerte a partir de un hecho que ocurrió, que fue un asesinato. Exacto. Y yo no sé por qué yo tenía mucha seguridad en que lo que yo estaba haciendo, como que iba por un camino. Y así mismo fue. Por un buen camino. Y que sí, que se iba a publicar. Quizás fui muy osada, pero ocurrió y a la novela le fue muy bien. Y a partir de ahí yo continué porque eso te da como un poco más de confianza. Así es. Y además, yo creo que lo más importante es tú reconocer que tienes una vocación, que es fuerte, que tú la tienes que cultivar y que tienes que echar para adelante. Y eso se hace con el trabajo. Tú que has trabajado tanto, que trabajas mucho, tú sabes que tiene que haber una continuidad y en la escritura pasa lo mismo, leer mucho, escribir, seguir esa intuición. Los escritores trabajamos mucho con la intuición para detectar los temas. Hay temas que te tocan y otros no. Y cuando un tema te toca es como un enamoramiento. Tú tienes que seguir escribiendo y escribiendo hasta que se concrete el libro. Pero la verdad que hay mucha gente que a veces comienza un proyecto y no lo termina. Yo tengo personas que cada vez que me dicen, estoy terminando un libro y pasan 20 años, pasan 10 y tú no ves que el libro se publica. Exactamente. Entonces tú dices, ¿qué pasa ahí? Porque esa persona no termina, siendo personas muy inteligentes y que incluso escriben muy bien. Yo te lo digo porque tengo amigos y amigas del ámbito del periodismo que yo sé que tienen una vena literaria y no se han dedicado a cultivarla. Exacto. Entonces, no sé por qué unos sí y otros no. Yo digo que quizás es la potencia de la vocación, lo que hace la diferencia. Exacto. ¿Entiendes? Porque hay que hacer sacrificios, evidentemente. No es fácil. Sí. ¿Cuándo decidiste enrumbarte por la parte de la historia, de la investigación y escribir? No sé si es una narración novelada, no sé cómo es el término correcto, pero con bases en la historia. Me imagino que es mucho más esfuerzo, más investigación. ¿Cuándo decidiste? Porque la verdad que se te ha dado excelentemente bien. ¿Cuándo iniciaste por esa ruta? Yo tengo varias novelas contemporáneas. Exacto. Y siempre me ha gustado la historia, he leído libros de historia, siempre leo, y de literatura, por supuesto. Y en un momento determinado, leyendo un libro de historia, me encontré un hecho contado en un párrafo y dije, aquí hay una novela, por supuesto, que fue sobre la invasión de Francis III. Exactamente. Mi primera novela histórica. Entonces, fabulosa, yo dije, yo tengo que indagar este tema y efectivamente se publica la novela. Luego yo
porque es el tema, los temas históricos te atrapan mucho. Sí. Realmente. Te demandan mucho estudio, mucha preparación, pero también el deseo de tú seguir investigando es algo como que no termina. Ok. Tú sabes, entonces, Exacto. bueno, de ahí vino el otro tema que fue el faldón de la pólvora sobre María Trinidad Sánchez, de la etapa independentista. Sí. Yo en el interregno hice una especialización en investigación histórica porque dije, bueno, si voy a escribir novela histórica, yo debo tener la mayor preparación que pueda. Y me especializo en investigación histórica. Publiqué el ensayo sobre la resistencia cultural en la dominación haitiana. Ya tenía 2 libros sobre la etapa de la independencia. Publiqué también una novela sobre la rebelión de esclavos de Boca de Nigua. Sí, súper. Que ese es un tema que yo lo encontré haciendo la especialización. Digo yo, aquí hay otro tema que no se ha por cierto, no había tanta información al respecto. No, esa rebelión de esclavos también es como un párrafo en la historia. Y bueno, ahí está la novela, ganó un premio literario, la publicó el Archivo de la Nación. Y me quedaba pendiente el tema independentista y de la ocupación haitiana. Y ese fue un tema que duró en mi cabeza muchos años, porque me di cuenta de algo, que la narrativa dominicana no se había ocupado de ese tema de una manera integral. Exactamente. Tú sabes, entonces yo decía, pero estamos en deuda con los héroes de la independencia y con ese periodo tan largo, tan complicado y a la vez tan dramático. Exactamente. Bueno, me puse a leer, estudiar y bueno, ese proceso de investigación y de estudio duró unos 10 años. Claro, wow. ¿Entiendes? Y ya el proceso de escritura unos 3 años. Afortunadamente, cuando hicieron la convocatoria para los proyectos que iba a apoyar la dirección de mecenazgo, yo dije, pero aquí hay una oportunidad, déjame presentar esto como proyecto porque todavía no concluye. Exacto. Lo presenté, obtuve el respaldo de mecenazgo y eso también me dio un impulso mayor porque ya faltaba poco y yo dije, pues tengo que ponerme a terminar. Y porque también tengo que entregarle a ellos un producto, decirle, bueno, el resultado del apoyo es este, y es la publicación. Exacto. Y se publicó el año pasado, en septiembre, no me puedo quejar, le ha ido muy bien a la novela, la he presentado en 5 provincias, se han hecho muchísimos conversatorios, la semana pasada tuve un encuentro con estudiantes de un colegio y de una escuela secundaria preparado por mecenazgo. La semana que viene tengo un encuentro con un estudiante de la Pucamaima. Háblame de ella. O sea que este libro, que es para mí sumamente especial, Taína, sumamente especial. ¿Sí? ¿Por qué? Ya está caminando, lo están leyendo, ha tenido muy buena crítica, no me puedo quejar. Wow. Es muy especial para mí porque yo creo que se está haciendo un poco de justicia desde el punto de vista literario. Justicia en el sentido de que a través de la literatura y de el contar esta historia desde el punto de vista narrativo, pues es un aporte cultural para que se enraíce más en la memoria. Exacto. La lucha de nuestros héroes y una parte significativa de nuestra historia que dejó tantas huellas que al sol de hoy nosotros todos los días vemos esas huellas en la calle. ¿Por qué cuando gime la patria, cómo se te ocurre el título? Que los títulos tuyos me encantan, la verdad. ¿Cómo te surge? Después que terminaste el libro, ¿tenías la idea de un título? ¿Cómo, en este caso específico, cómo fue ese proceso? Casi siempre mis títulos van surgiendo en el proceso de escritura. Yo voy anotando opciones. Y ese título no es mío genuinamente, sino de Rosa Duarte. En los apuntes de Rosa Duarte es una expresión que ella usa. Exacto. Yo la identifiqué entre los títulos que anoté. Comencé, a tu hermano Eduardo le hice una consulta, le dije, ¿qué tú opinas de tal título y de este otro? Y los dos dijimos, no, ese es el mejor título. Wow. Y realmente yo creo que es el título que más se refleja lo que fue ese periodo de dominación, de luchas, pero después también esas luchas intestinas que se dieron después de la independencia. Que exacto. Tú sabes que vino todo ese problema. Que no fue tan fácil, la gente no se da cuenta desde ahora, pero eso fue... todas esas batallas que se libraron hasta que finalmente los haitianos se dieron cuenta que no podían derrotarnos. Exactamente. Y se retiraron, pero fueron unos 10 años de batallas que se dieron. Exacto. Y todas esas luchas intestinas, el gobierno tan cruento de Santana, o sea, hubo mucho sufrimiento. Así es. Para cimentar la patria. Y
Y bueno, yo hice el esfuerzo por reflejar de una manera vívida en la novela todas esas situaciones que se dieron, que fueron complicadísimas, fueron desgarradoras, porque a Duarte mucha gente lo ve, bueno, es una estatua, una foto, lo ven blanquito con los ojos azules o verdes, no sé cómo que era, jamás pero, no es él. pero nosotros tuvimos un tremendo héroe, Claro que sí, un eso sí es tremendo verdad. héroe con una visión de futuro, un liderazgo Así muy es, acrisolado, así que es. comenzó siendo muy jovencito. Y una determinación Y una increíble. determinación y una firmeza en los principios Así es. en los que muchos patinaron. Tú sabes, Exactamente. pero Duarte se mantuvo siempre firme. Entonces, nosotros tuvimos esa fortuna de tener un líder tan especial, un patriota, un padre de la patria tan singular, instruido, sensible. Exacto, exacto. También respetuoso del adversario, porque Así hay que mismo decirlo. es. Honesto, transparente. Honesto, muy transparente. Sí, Yo creo realmente, que Duarte es el principal personaje de esta novela. Wow. Por eso te digo que para mí es muy especial, porque leyendo y estudiando el ideario de Duarte, sus cartas, sus documentos, su vida, yo lo valoré mucho más. Claro, claro y que creo sí. que esta es una manera también de honrar a ese héroe y de transmitir a los jóvenes que ojalá lean el libro, a las personas que a veces se sienten tan desvinculadas del alma de nuestra patria. Exactamente. Que somos todos. Claro, todos exacto. aportando todos los días, Así tú sabes, mismo pero no es fácil, Así tú sabes que mismo no es fácil. Sí, es sobre todo eso, educación. Tú te das cuenta de, por ejemplo, mi hijo vive en Polonia, está casado con una chica polaca. En Polonia tú no se te ocurre que un estudiante de media no se conozca la historia completa. Claro. Entonces la asume, la vive, defiende, porque conoce. Entonces, básicamente no es hablar bonito aquí, no es esto, es que hay que introducir a la juventud a que conozca la historia realmente, porque si no, no podría... Y hay un problema serio en nuestro sistema educativo, y es que se ha ido obviando la enseñanza de la historia. Y yo me encuentro con ese caso porque voy a colegios, voy a universidades, y me hacen unas preguntas, o a veces yo les pregunto, ¿ustedes saben qué pasó en tal fecha? Y se quedan todos callados, no tienen la más mínima idea. Lo que te quiere decir que no le están enseñando temas básicos. Exactamente. Entonces yo me tengo que poner a hacerle la historia. Mire, esto pasó por esto pasó en tal fecha, fulano hizo esto, esta era la situación. Y ellos se quedan como, wow, nunca nos habían dicho eso. Entonces yo un poco los oriento, si quieren investigar más, busquen aquí, busquen allá. Así es. Porque salen vocaciones de ahí y se estimulan a los estudiantes. ¿Dónde se puede conseguir el libro? Esta encuesta está en Amazon para los que están en el exterior, están en tus libros en casa, en Santuario y en La Trinitaria. Gracias a Dios. Sí, qué bueno. Sí. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, en República Dominicana, Emilia, ¿se lee o no se lee? Me encanta cuando me toca entrar en Europa por España, porque en Madrid tú te encuentras a todo el mundo con un libro en la mano o a todo el mundo escuchando un audiolibro. En República Dominicana, ¿cuál es la realidad? Tú que te mantienes conectada precisamente a la parte educativa, que vas a colegio, que haces charlas, que das conferencias, después de la pausa. Yo miraba a mi pequeño hijo, qué hermoso, me decía. Tenía la piel de leche y los ojos de mar. Mamá, me hubiera gustado estar ahí para verlo. A doña Manuela se le ilumina el rostro. Ay, Rosa, aún no habías nacido. Claro, mamá, son cosas mías. ¿Sabes? Mientras lo amamantaba yo le hablé a tu hermanito y le dije, Juan Pablo, mi hijo, ¿a qué has venido al mundo? Justo entonces mi cuerpo se sacudió como si presintiera algo grande. Cuando gemía la patria.
Emilia Pereira. Es un Emilia. diálogo muy bonito Súper, qué lindo. entre Rosa Duarte y su mamá, Y su mamá. evocando el nacimiento de Juan Wow, Pablo. qué Sí, lindo. y ella hace esa Wow, historia, wow. ¿no? Y Bellísimo. Doña Manuela es un personaje muy, muy Eso es cierto. entrañable. Igual que Rosa. Igual que Lo Rosa. sabemos. Y hemos Sí. caminado junto Sí. a las manos de Eduardo, para conocer que realmente. es un divulgador, Eso sí es gran verdad. divulgador de Cervena. Eso es cierto. Sí. ¿La sociedad dominicana está leyendo, Emilia? No tenemos los resultados de ninguna encuesta, digamos, que podamos dar una credibilidad o que sea un estudio profundo, amplio de todo el país sobre el nivel de lectura en nuestra nación. Por lo que se ve y por los movimientos que hacemos, sabemos que hay sectores muy, digamos, muy particulares que leen en colegios de élite, hacen que los estudiantes lean determinada cantidad de libros. Hay clubes de lectura, se fomentaron muchísimo durante la pandemia. Yo recuerdo que hubo un día que yo participé no sé en cuántas reuniones de Zoom para diferentes partes del país y eso era una locura, todo el mundo leyendo, qué bueno. Pero cuando dice todo el mundo leyendo, bueno, son grupos muy particulares que se fomentaron. O sea, no es que no se lee nada, hay sectores que tratan de leer, pero no hay una política pública que fomente la lectura de una manera planificada, con una inversión. Por ejemplo, hace tanto tiempo que estamos diciendo lo mismo, que el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación tendrían que trazar un plan nacional de lectura. Entonces tú tienes, por ejemplo, algunas bibliotecas en escuelas que están unos cuantos libros ahí arrumbados, pero no hay una actividad de promoción del libro y la lectura, no se hacen actividades en torno al libro, no hay unos talleres para fomentar la lectura, o sea, y nuestros barrios, nuestras instituciones educativas necesitan esa dinámica, no solamente para que conozcan más a los autores nacionales y las grandes obras que tenemos, sino también para que lean otro tipo de libros. Entonces, no, lamentablemente, los gobiernos que hemos tenido no han puesto el foco en la creación de un plan nacional de lectura, que requiere un gran esfuerzo, tiene que ser un esfuerzo nacional, como se hizo una vez ¿te acuerdas del Plan Nacional de Alfabetización? Así mismo es. Que quizás no fue todo lo exitoso, pero yo creo que ayudó bastante. Claro que sí, dejó sus sueños. Entonces, tendríamos que tener un buen Plan Nacional de Alfabetización, porque aún tenemos muchos analfabetos. No, y además ¿Entiendes? hay algo asombroso, una población que escucha y no entiende, que lee y no entiende y que no razona, porque si no se le enseña, realmente no pueden saber. Yo recuerdo que mi papi y mi mami, pero principalmente mi papi, siempre mi mami afanando con 8 muchachos arriba, ya tú sabes, y abogada viniendo de la calle de trabajar, pero mi papi nos ponía a leer y nos ponía luego a decir, leía uno, un párrafo, los demás escuchaban, leía otro y después decía, ok, ¿qué usted entendió? ¿Qué usted entendió? Cuando éramos más pequeñitos, hasta nos daba premios, después se hacían concursos a ver cuál más entendía. Y iba introduciendo a uno en el área de la lectura. Mi mami decía que los libros le habían permitido viajar a todos los continentes, a lugares donde tal vez ella quiso ir y no pudo llegar. Y la verdad es que eso es pero tan grande, que cuando tú lees, siempre te queda algo para toda la vida. Para toda la vida, así es. Aquí casi tú no ves los jóvenes, como dices, principalmente de sectores de clase media, media baja, ni siquiera hablándote de adquirir libros, de leer. A veces, bueno, el celular, ¿para qué lo tienen? Sencillamente para estar entrando en redes sociales, pero ni siquiera buscan, escuchan o ven una palabra que no saben lo que es, ni siquiera cogen y le dan para ver qué significa. Que ahora es muy fácil. Es mucho más fácil. ¿Tú te acuerdas que antes había que coger para la significado o agarrar un diccionario enorme o una enciclopedia? Exactamente, pero que si no se enseña, no se puede. Precisamente no hay un plan nacional, no hay un plan del Estado para esto,
pero los padres, los tutores que nos estén viendo, que digan, mira, me gustaría sí que mi hijo, Claro. que mi hija, pues pueda acceder al hábito de la lectura. ¿Qué tú les recomendarías a estas personas que nos estén viendo? Por ejemplo, vamos a poner perfecto, tenemos un joven de 15, 16 años que no ha leído un libro completo nunca. Nunca es tarde para aprender, pero Claro, que nos estén viendo los claro. tutores y digan, mira, yo quiero ponerlo. ¿Qué tú les recomendarías? Porque yo recuerdo que lo que yo pedía de Reyes era libros. Yo tenía una maleta de Ya libros. tú tenías tu hábito creado. Totalmente, Eso pasó y porque tenías empecé tu hábito con creado. Mujercitas, Claro. Hombrecito, más cosas de Mujercita, Enid Blyton, La Revoltosa del Colegio, y seguíamos, y cuando veníamos a ver los clásicos, a los 15 años nos habíamos leído la gran mayoría en mi casa, etcétera. Mi papi decía, la herencia que le voy a dejar a mis hijos es libros. Pero perfecto, las cosas han cambiado, pero alguien que quiera introducir en la lectura a sus chicos, ¿qué les recomendaría la escritora Yo creo que Emilia es muy Pereira? importante que identifiquen un punto de disfrute en el niño. ¿Qué temas le interesan? ¿Le gustan los textos de misterio, o le gusta ver películas de misterio o de confrontación, o las policíacas, o a lo mejor una chica que quiere leer algún texto romántico? Lo importante es crear el hábito primero, identificar cuál es el tema que más le gusta, seleccionar una obra, si es muy jovencita, que sea de fácil lectura, y motivar, comenzar a hacer el ejercicio de léete 5 páginas cada día. Exactamente. Vamos a comentar qué leíste, qué palabras encontraste ahí, qué te pareció, cómo está redactado. La idea es fomentar una lectura activa. Exacto. Es decir, que se involucre ese lector o lectora con ese texto, que no simplemente le pasen los ojos por encima, como ocurre muchas veces, que para salir de la mamá o del maestro, tú lo ves leyendo y no están leyendo nada realmente. Y entendiendo menos. Entendiendo menos. Entonces es importante ver qué temas, porque una vez se forja el hábito de lectura, que se puede forjar siempre que haya sistematicidad, es decir, bueno, durante un mes leí todos los días y ya eso me va despertando el interés por seguir leyendo. Y así pasas de un texto simple a uno más complejo. Pero yo forjé mi hábito de lectura leyendo Paquitos. Exacto, yo a mi hijo se lo yo a mi hijo también. Me pasé a los libros complejos. Yo misma pasé a los libros complejos. A mi hijo también, porque mi hijo no tenía el hábito de lectura. Sin embargo, Emilia, yo al ver que le gustaban los Paquitos de Condorito, yo salí a buscar todos los que había. Claro. Y se los puse. Al día de hoy mi hijo es un gran lector. Claro, claro. Y en la casa, los dos niños, el varón se le leía desde que nació, la hembrita tiene 1 año y medio, y ojalá que tú la veas ella misma pasando. El varón tiene 7 años y todas las noches tiene que leer antes de dormir, también, porque ya él mismo tiene el hábito. Esa técnica de cuando están así pequeñitos, de leer en la noche antes de dormirse, se te duermen maravillosamente. Completamente. Y si pero tú además, comienzas una historia y se interesan, entonces la vamos a dejar aquí. No, pero me dice el nieto, vamos a terminarla. Y digo yo, pero vamos a dejar una parte. No, yo tengo más libros para mañana. Y lo que mi hijo me dice siempre, mi hijo, ¿qué le llevo? Mami, tráele libros en español, porque lee en inglés, lee en polaco. Entonces tráele libros. Y la verdad es que es maravilloso y es fácil de tú hacerle el hábito de lectura. Y ahora aparecen libros de todos los precios. Y no, y de todos los precios, y esos libros infantiles son hermosísimos, coloridos, atractivísimos. O sea, y además se establece una conexión emocional muy, muy importante entre el padre o la madre y ese niño o niña. O sea, porque hay un vínculo que se va formando, tú sabes, y eso no se olvida nunca. Cuando tu papá o tu mamá te leyó pequeño o te llevaba el libro. Yo recuerdo mucho eso de mi mamá. Mi mamá era maestra. Y yo le debo a mi madre mi carrera literaria. Porque estoy segura de que si mi mamá no hubiese tenido esa vocación por la lectura y siempre me llevaba los libros, o sea, probablemente yo no hubiese desarrollado mi vocación literaria. Y es bueno que la gente entienda que no tienen que tomarle miedo.
tal como tú dices, primero un libro de lectura fácil y coger algunas páginas, seguir. Y cuando viene a ver, está leyendo libros de 600 páginas. Claro, claro. Porque ya después que está el hábito y el interés y comienzan a indagar, y las de cosas que se aprenden precisamente Claro. con eso. Es que leer es una aventura. Mi madre lo Siempre decía, digo, así mismo es. cuando voy a las aulas y le digo a los profesores, no hay que castigarlo mandándolo a leer, porque entonces le van a rechazar el libro. Exactamente. Hay que demostrarle que es una aventura, Así que mismo uno se enriquece, que se divierte, que llora, Así que mismo ríe, ¿entiende? Que se nutre, que se desafía leyendo. Entonces es una gran aventura. Vamos a nutrirnos de los libros. Hay algo que no falla. El joven que lee, muy difícil se desvíe. Es difícil, sí. Porque Así es. tiene primero algo importante que hacer. No tienes que salir a buscar a los demás. Y la verdad es que se introduce en un mundo de conocimiento. Mira, las aventuras de Tom Sawyer. Sí. Estamos hablando de... es que tenemos libros el maravillosos. fin del mundo que si entramos en en esas referencias de libros maravillosos que tenemos, que nos enseñan tanto, que nos han divertido, que nos han envuelto en esa magia de esas tramas, tú sabes, que hemos aprendido tanto y hemos gozado, hemos llorado, hemos reído. Así mismo. O sea, nos damos cuenta y de lo que el fácil libro, que es ahora, porque vamos a hablar de siglos atrás, la gente leía con una vela. La gente tenía que leer con la luz del día, del sol, porque era muy escasa era muy luz difícil nocturna. claro. Ahora estamos hablando que se tienen todas las facilidades. Si quieres, puedes leer en tu computadora, puedes leer, o claro. sea, como quieras. Si tienes problemas visuales, puedes escuchar un audiolibro. Hay muchísimos audiolibros, incluso de manera gratuita prácticamente. Así mismo o sea, todas las opciones están ahora mismo. Hay que aprovecharlas. Emilia, de verdad que le deseo un éxito enorme a Cuando Gemía la Patria. Y no, mira, no. Este fin de semana me lo voy a devorar, de verdad. Muchísimas gracias, Emilia. Gracias, y gracias de verdad, porque en ti tenemos a una dominicana ejemplar. Qué bueno que los buenos somos más, siempre digo, y que hay tantos referentes que no te canses precisamente de interactuar con los más jóvenes para que los más jóvenes se den cuenta que hay a quienes seguir, hay a quienes imitar. A veces yo escucho jóvenes diciendo que están aburridos, que están cansados, que están deprimidos, y es sencillamente porque no han encontrado ese camino. Claro. Nosotros nunca nos hemos deprimido, nunca nos hemos aburrido. No, una vez alguien me dijo, ay, yo estoy aburrido. Digo yo, ¿y por qué? O sea, no hay razón para aburrirse. Hay tantas cosas que hacer que así realmente no hay motivo. Si tú buscas, vas a encontrar cómo ocupar tu tiempo de manera interesante. Muy interesante. Muchísimas gracias, Emilia Pereira, escritora, laureada dominicana, investigadora. De verdad que hay mucha gente en República Dominicana que nos hacen sentir muy orgullosos y ella es una de ellas, sin duda. Más premios, muchos más premios para Emilia Pereira, porque más que merecido. Gracias también a Lorena Muñoz, gracias por ser una chica que se atreve, que salió a comerse el mundo, señores. Vamos a apoyar a nuestra juventud que se atreve, sobre todo que están tratando de hacer las cosas bien, y a veces sencillamente con un empujoncito, con un apoyo de nosotros, podemos lograrlo. La semana próxima de nuevo volveremos a estar con ustedes, si Dios nos lo permite. No se olviden que la idea no es llegar, sino transitar el camino. No importa que no logremos la felicidad plena, porque al final, ¿cuál es la felicidad plena? Pero si salimos a buscarla, si nos quedamos en el camino, si nos paramos a disfrutar una puesta de sol, si nos paramos cuando nos recordamos de alguien a quien amamos y hace mucho, no se lo hacemos saber, lo llamamos, lo visitamos, si le tocamos la puerta a la vecina que vive sola, a la señora mayor que le decimos, le traje este pan, le traje este café, le traje este chocolate, nada mejor que eso, de verdad que no. Tenemos que tratar de ser un mejor país y para lograrlo, es entre todos. Gracias de nuevo, Emilia Pereira. Muchísimas gracias, de veras. Hasta la próxima semana.
Buenas noches y muchas bendiciones.